Hola, te doy la bienvenida a la tercera temporada de Planeta V México Sin Filtros. Soy Adriana Renking, estratega en mejora de relaciones, y tengo a la ginecóloga Ángeles Chávez para tocar un tema muy interesante que tiene que ver con la salud sexual. ¿Cómo estás, Ángeles? Bienvenida. Muy bien, Adriana, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes el día de hoy. No, pues nos fascina tener a un especialista hablando de este tema. ¿Qué debemos hacer antes de iniciar nuestra vida sexual? ¿Cuál sería tu recomendación? Fíjate, Adriana, que esto es algo muy importante que no se platica mucho o comúnmente, y es importante que lo sepan, sobre todo las personas en la edad adolescente, que es donde hemos visto que actualmente se está iniciando más tempranamente la vida sexual. Entonces, yo lo que siempre les recomiendo es que acudan a una consulta ginecológica. ¿Para qué? Para que en esta consulta nosotros hablemos y platiquemos acerca de 3 cosas: de prevención, de orientación y de información, ¿vale? Que tengan todas estas 3 cosas para que puedan iniciar una vida sexual activa de la mejor manera. Es decir, hablamos acerca de cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, de cómo prevenirlas, de en qué momento hay que iniciarla, en qué basar esta decisión, y de todos los cuidados que debemos de tener previo a esto, durante y después. Y todo esto, espero, para que tengas mucho placer, que es la palabra clave en el sexo, ¿no? Claramente, para que así, con toda la información suficiente y necesaria, disfrutemos mejor de nuestra sexualidad, sin miedos, sin tabús, etc. Porque qué miedo da, ¿verdad? Sí, así es. Que si me voy a quedar embarazada, que si me va a doler la penetración, que si nada más es sexo, tener penetración. No, claro que no. Entonces sí hay que hablar de muchas de estas cosas. ¿Qué son y cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes? Las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades, o son infecciones, perdón, primero son infecciones que pueden ser ocasionadas por virus, bacterias, parásitos, diferentes microorganismos que se transmiten por vía sexual, llámese la que sea, anal, vaginal u oral, y que si dejamos que estas infecciones evolucionen en el tiempo, pues van a ocasionar una enfermedad. Okay. Estos son. ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues ya tenemos bastantes. La más frecuente actualmente... Sacas tu lista así, ¿no? De espérame tantito, 137. Te voy a decir. Las más frecuentes son el virus de papiloma humano, herpes, molusco contagioso, clamidia, gonorrea, dependiendo mucho del grupo de edad del que estemos hablando. Usualmente hablamos de diferentes, pero estas son en general las más frecuentes. Y en un grupo de los primerizos, las personas que están activando, digamos, su sexualidad, ¿cuáles podrían ser en ese grupo las más comunes? Fíjate que se ha visto muy frecuentemente clamidia y gonorrea. Como son enfermedades que usualmente no dan sintomatología, no en todas las personas dan sintomatología, entonces más frecuentemente se está presentando. Y en la mayoría de los jóvenes que no tienen la suficiente información acerca de cómo prevenirlas, no se está usando el preservativo, se están empezando a crear cadenas de transmisión, y entonces nunca nos enteramos y se replica. Cuando tú dices no tienen sintomatología, por ejemplo, yo leía el otro día un artículo sobre gonorrea en la que las mujeres no mencionaban a los hombres, sino las mujeres eran asintomáticas. Uh-huh. Y por eso, al no sentir nada, podían contagiar a su compañera o a su compañero. Sí, así es. Usualmente ambas, tanto la clamidia como la gonorrea, pueden presentar síntomas inespecíficos, no sé, ardor al orinar, flujillo por ahí que no nos gusta mucho, pero no es algún síntoma franco, que yo diga, este síntoma está asociado a fuerza con clamidia y gonorrea, y entonces en algunas ocasiones puede llegar a pasar desapercibido. Algunas no, es algo muy incómodo y entonces ya empezamos a estudiar, pero no necesariamente, y ahí es cuando yo no sé que la tengo, pues como yo no sé que la tengo, pues no me preocupo por no transmitirla. Oye, qué difícil esto de preocuparte y ocuparte de tu salud cuando estás enamorado. Sí, la característica
perfecta y típica del enamoramiento es no calcular los riesgos, juntado con la adolescencia. Claro. Entonces se juntan dos, digamos, características que pueden ser explosivas. Así es. ¿Qué es lo que les recomendarías a estos jóvenes que inician? 100%, no ir sin condón a tener relaciones. A los dos, hay condones para mujeres, hay condones para hombres. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, acerca de prevención, cuando nos enfocamos mucho en la prevención, siempre recomendamos que se use el preservativo. Actualmente el preservativo es el único método que tenemos para prevención de enfermedades de transmisión sexual y aún así no nos protege al 100%. Entonces, hacemos todo lo posible, no siempre nos aseguramos, pero siempre hacer lo que nos dé una menor probabilidad de contagio, ¿verdad? Pero la probabilidad de que te contagies usando un preservativo es muy baja, ¿o no? Depende del tipo de infección, porque por ejemplo, VPH, herpes, molusco contagioso. ¿Qué es VPH? Virus de papiloma humano, herpes o molusco contagioso, que son infecciones que no necesariamente van a estar cubiertas por el área donde colocamos el preservativo. Entonces ahí es cuando puede llegar a contagiarse a pesar del uso del preservativo. ¿Cómo? ¿A través de cómo se contagia? De los fluidos, ¿vale? De las lesiones, de las lesioncitas que hay. Este tipo de enfermedades causan lesiones. Entonces, estas lesiones, si no están cubiertas por el preservativo, pues pueden entrar en contacto la lesión, fluidos corporales, etcétera, y entonces puede llegar a transmitirse a pesar del uso del preservativo. Sí. Cuando las personas tienen sexo oral, ¿también se pueden contagiar? Sí, así es. Mucha gente piensa que por el hecho de tener sexo oral ya no hay que cuidarnos, ya no hay que usar nada, etcétera. Entonces, es importante que también en el sexo oral usemos protección. Existen también algunas telas de látex que sirven para recibir, por ejemplo, en el caso de nosotras como mujeres, sexo oral, y hay que usar preservativo para dar sexo oral también, porque vamos para lo mismo. Esas telas de látex son las que les llaman los digamos, condones para mujeres o para recibir sexo oral. Son diferentes. El condón femenino está diseñado en realidad para la penetración y lo coloca la mujer. Son diferentes. Estas son como telitas o inclusive las podemos, vamos a decirlo así, como hacer nosotros. Cortas un preservativo y lo usas como un campo protector en el área para poder practicar sexo oral. Para exactamente. Practicar sexo oral. Qué interesante. Todas las infecciones vaginales, ¿son de transmisión sexual o hay unas que no lo son? Esto también es algo muy común. Usualmente a la consulta llegan muchas pacientes que tienen alguna sintomatología, ardor, comezón, irritación, etcétera, y algunas vienen muy espantadas. Es que tengo algo malo, algo pasó, me preocupo y siempre buscamos culpables, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que como mujeres estamos... siempre sufrimos cambios, ¿vale? Subimos cambios a nuestro pH vaginal que pueden estar dados por diferentes circunstancias y estos cambios en la flora vaginal, ese desequilibrio que se logra, puede ocasionar justamente infecciones de otro tipo, ¿vale? Que sean bacterianas, por honguitos, pero no necesariamente de transmisión sexual. Para que no veas como totalmente sospechoso a tu pareja, exactamente. ¿verdad? Okay. Justamente de ahí la información de que acudan con nosotros, platiquemos, no se automediquen. Ya sabes que actualmente todos nos automedicamos y en este tipo de cosas siempre les recomendamos que acudan a valoración para que les demos la información necesaria y el tratamiento oportuno. Y dentro de esta, ahora vamos a hablar de todas las personas. Te encuentras a una persona que te encanta y ya decides tener sexo con esta persona. ¿Qué le digo para yo estar protegida? Hacemos exámenes, si me dice, no, yo no estoy libre de ninguna enfermedad, ¿se lo creo o qué recomiendas? Justo como platicábamos hace ratito, hay muchas enfermedades que pueden pasar completamente desapercibidas y entonces a lo mejor me puede decir esa persona, no te preocupes, yo no tengo nada, el clásico nunca he tenido ningún síntoma, a mí no me ha salido nada y
No es que no les creamos, o sea, sí, 100%, no, seguramente no ha tenido ningún síntoma, seguramente no ha tenido ninguna lesión, pero desgraciadamente no podemos saber si esa persona tiene una infección o no, a menos de que hagamos las pruebas necesarias. El tamizaje de enfermedades de transmisión sexual es algo que no tenemos grabado en nuestro chip una vez que iniciamos vida sexual activa, y es algo que tenemos que hacer justamente para prevención y tratamiento oportuno. Yo tengo, para hacerme esas pruebas, tengo que pasar por un ginecólogo, yo como mujer, o un doctor, si soy hombre, o puedo ir, hay ya pruebas que si voy a un laboratorio puedo ir a hacer directamente. Sí, en varios laboratorios o en los diferentes laboratorios existen, vamos a decirlo así, como sus paquetes de enfermedades de transmisión sexual. Yo siempre les recomiendo que antes de realizar algún estudio, el que sea, estos o los que sean, siempre acudamos a una valoración ginecológica. Si nosotros como mujeres vamos de manera anual, entonces en ese momento puedes preguntarle a tu ginecóloga, oye, ¿sabes qué? Te tengo la confianza, te platico, fíjate que esta es mi vida sexual ahorita, estoy así, ¿cuáles son las pruebas que me corresponden en este momento de mi vida? Por mi edad, por mi género, por las características de la vida sexual que tengo, y entonces yo los puedo orientar un poquito acerca de qué pruebas realizar en ese momento. 100% las que, vamos a decir, por así decirlo, las de cajón, exactamente. Es VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C si nunca las has realizado, y la continuidad dependiendo de todos estos factores que comentamos, y en alguna población por edad o por factores de riesgo, clamidia y gonorrea. Y ya buscar enfermedades más específicas con la asesoría y con lo que platiquemos lo vamos viendo. Esas como de cajón, ¿sí vienen como en un paquete? ¿Tú sabes eso? Fíjate que cada laboratorio tiene diferentes paquetes, por eso es que yo no les digo, sí, ve y pídelas. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener diferentes. Y diferentes precios. Y diferentes precios, exactamente. Entonces, a veces solamente gastan de manera innecesaria en algo que a lo mejor no era 100% útil en ese momento. Entonces, por eso preferimos la asesoría previa. ¿Y tú crees que sirve esto para cuando tú todavía no tienes una relación estable? Porque, a ver, me voy a hacer estos exámenes con cada persona con la que quiera tener sexo. Justo es algo súper importante que tenemos que recalcar, porque no es que sea con cada persona, sino es dependiendo de la sexualidad que nosotros tengamos, y a lo mejor hacerlas una vez al año, una vez cada 6 meses, dependiendo de la variedad de sexualidad que tengamos en ese periodo, por así decirlo. Pero sí es importante que nosotros realicemos este tamizaje. O sea, yo no sé exactamente si esta persona tiene alguna enfermedad o no, pero necesito valorar, después de haber iniciado vida sexual con la adecuada protección, y a pesar de ello, hacer estas pruebas de tamizaje con cada temporalidad para que podamos justamente prevenir y dar tratamiento de manera oportuna. Sí, qué feo esto de tener que estar hablando de enfermedades y todo con la parte más divertida, del juego más divertido entre dos personas adultas, ¿no? Claro. Pero imagínate que estoy casada, ¿no? ¿También te harías una de repente? Ahí es un poquito complejo hablar de este tema porque es un tema muy delicado. Cuando yo estoy ante una paciente que está casada y le llego a sugerir este tamizaje, pues las pacientes usualmente se espantan, se choquean, etc. Sin embargo, nuevamente, si yo me casé, jamás en la vida he hecho pruebas de enfermedades de transmisión sexual, siempre se recomienda que se realicen. Ya la variación o la temporalidad para repetirlas ya va a depender mucho de la relación que tengas con tu pareja. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás en un matrimonio monogámico en el que los acuerdos están de manera correcta, yo me hago pruebas, mi pareja se hace pruebas, todo negativo y estamos tranquilos, sí. Pero a lo mejor no. Y realmente también siempre les recomiendo que, a pesar de que digamos que estamos en una relación monógama, exclusiva, exactamente, siempre se realice por lo menos cada 3, cada 5 años, con cierta periodicidad un poco más amplia, pero que aún así lo realicemos, pues para siempre estar protegidos. Nuevamente, me cuido yo, que estoy preocupada por mi salud. Claro, una ginecóloga puede sospechar de que su paciente
tiene una enfermedad de transmisión sexual sin que ella se haya dado cuenta? En algunas ocasiones sí. Justamente aquí la importancia de no automedicarnos cuando tenemos alguna sintomatología. Como platicábamos hace ratito, hay algunas enfermedades que no dan nada de síntomas. Y entonces, a lo mejor por ahí el único clave que nos dan es infecciones vaginales recurrentes. Y ya veniste una vez, y al ratito otra vez, y al ratito otra vez, y algo está pasando que está desequilibrando esa flora vaginal, por lo cual hay una infección tras otra, o por lo cual, a pesar de tratamientos que estamos dando, no estamos encontrando el agente que está causando estas infecciones. Sí, y es ahí cuando podemos sospechar. Sí. Y bueno, ya si sospecho yo que tengo una enfermedad de transmisión sexual, lo confirmo haciéndome estos estudios. Sí. Lo confirmo con mi médico de cabecera. Justo, hay que acudir a consulta, valoramos si es necesario, no es necesario, porque pasa el otro efecto, ¿no? No, ya, algo me está pasando, tengo una enfermedad de transmisión sexual, y no es así necesariamente. Entonces acudimos a valoración y nosotros, en base a la información que obtenemos en la consulta, asesoramos. Sí, ¿sabes qué? Realízatelos de una vez, o vamos a dar tratamiento y vamos viendo la evolución, entre algunas otras cosas. Sí. Y entonces, una vez que tú ya sabes que sí tienes, obviamente, pues, yo pienso, ¿no? Hay que decírselo a la pareja. Igual que tú piensas es lo que deberíamos hacer. No siempre pasa, no. Pero en un mundo ideal siempre deberíamos, ¿vale? Y no solamente a lo mejor a nuestra pareja en ese momento, sino valorar las parejas que hemos tenido en los últimos meses. ¿Por qué? Porque dependiendo de la enfermedad es el periodo de transmisión, de incubación. Entonces hay que decirle a la pareja y platicar, tener esa llamada incómoda con nuestras parejas que hayamos tenido anteriormente, si es que es el caso. Una conversación, no me lo digas por teléfono. Idealmente, ¿verdad? Idealmente platicarlo, pero sí, ya que de esta manera cortamos cadenas de transmisión, ¿vale? Sí. Yo no sé que tengo una enfermedad y si sí la tengo, mi pareja la tuvo, pues es altamente probable que yo la tenga. Si nadie me avisa, pues nunca me voy a enterar, y a lo mejor mi siguiente pareja pues le tocó mal y esa persona se va a contagiar y esa persona va a contagiar a otra persona. Es que es exponencial, ¿verdad? Así es. A ti, estudiando ginecología, te tocó entender eso, que a muchos que no estudiamos eso nos cuesta, que cuando yo me voy a acostar con alguien, no nada más me estoy acostando con esa persona, sino con todas las otras que ha tenido ella o él. ¿Es así? ¿O es como nos los enseñaron en mi época? Porque yo soy fotógrafa también y me tocó hacer un comercial en donde anunciábamos preservativos y te lo decían así: no eres tú, Juan y María teniendo sexo, es Juan y algunas personas con las que María se acostó, y María se acuesta con Juan, y las personas con las que probablemente él se ha acostado estamos hablando nada más de enfermedades de transmisión sexual. Claro, si lo vemos enfocado a las enfermedades de transmisión sexual, 100%, porque sí, porque al final, si yo no usé preservativo con mi pareja anterior y con mi pareja anterior y con mi pareja anterior, pues entonces a lo mejor traigo una clamidia de hace 3 parejas, ¿no? Imagina. Entonces no podríamos determinarlo. Hay algunas enfermedades que sí tenemos muy claro el periodo de incubación y que sí podemos decir, a lo mejor de aquí para acá seguro fue, pero en algunas ocasiones, cuando son asintomáticos, cuando no han presentado ningún síntoma y es por tamizaje, pues cuando empezó, quién sabe, no lo podemos determinar. No. Entonces, por eso es importante. Súper importante, ¿no? Lo de protegernos. Estamos protegiendo nuestra vida. Claro. No nada más nuestra vida sexual. Sino en general. En general. Me ha encantado hablar contigo de este tema. ¿Quieres agregar algo que no creas que no hayamos tocado? Pues yo creo que nada más como para cerrar un poquito, es importante que cuando nosotros iniciamos vida sexual activa, acudamos a una valoración ginecológica para realmente poder disfrutar de nuestra vida sexual de una manera segura, de una manera consciente. Tenemos que tener
toda la información. Entonces, si yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, cómo me puedo cuidar, cómo a pesar de cuidarme puedo aún así contagiarme, pero me hago mis pruebas cada año o cada que corresponda, entonces me voy a sentir mucho más segura, voy a poder disfrutar mejor de mi sexualidad y voy a cuidar mi salud en todos los aspectos. Sí. Entonces, súper importante que acudamos a esta valoración, que no nos dé pena, que tengamos la confianza de platicarle a tu ginecóloga, fíjate que tengo esta duda, ¿qué pasa si hago esto? Oye, me pasó aquello, ¿qué me recomiendas que tenga que hacer? Si nosotros nos abrimos, podemos ayudar mucho a que tengamos una vida sexual mucho más plena. Así es. Ay, Ángeles, pues mil gracias por estar aquí en Planeta V México Sin Filtros. Muchísimas gracias, para que, Adriana. no te me vayas, para que la gente que seguramente va a querer hablar contigo, ¿quieres darnos tus redes sociales, algún teléfono? ¿Dónde te podemos contactar? Sí, claro. Mi Instagram es doctora Ángeles-Chávez-L. Ahí me pueden encontrar con todo gusto. Y estoy muy al pendiente, lo que necesiten, un mensajito y nos podemos ver en la consulta. Pues muchas gracias a todos por estar en este episodio.